Bienvenida, Presidenta. En octubre del año pasado, usted mencionó ante la Comisión de Derechos Humanos de este órgano legislativo lo siguiente: se deben ejercer las funciones de la Comisión para iniciar diligencias por su cuenta, sin esperar denuncias de los particulares en casos donde su actuación los coloca en la imposibilidad de hacerlo. Por ejemplo, los derechos de las niñas y los niños. Cierro la cita. Los atentados a la integridad física y psicológica de los niños y las niñas es un tema prioritario para esta legislatura, ya que a diario se cometen violaciones a los derechos humanos de este sector ampliamente vulnerable. Usted mejor que nadie sabe lo que ocurre con ellos al interior del metro. Sabe que existe una red de explotación de niñas y niños disfrazados en el ambulantaje y que operan bajo total impunidad. En el marco de sus atribuciones y obligaciones como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, tiene por resolver una queja que aquí se la muestro, fue entregada en la dirección de quejas de la Comisión. Y entramos en un terreno de incumplimiento, ya que este órgano legislativo, a través de un punto de acuerdo, tuvo que comunicarle, viendo el retraso en su resolución, y le requirió resolver, y hasta la fecha no tenemos respuesta. Usted no solo debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la ciudad, sino debe resolver las quejas que se presentan y que no resuelven los visitadores. Por eso le pregunto, ¿cuándo se resolverá esta queja? ¿Acaso teme emitir una recomendación en contra del gobierno del Distrito Federal por permitir el abuso constante de menores en el metro y en la vía pública en general? ¿Qué prioridad tiene para usted la agenda de protección a los menores? ¿A qué se compromete con esto? Pasando al siguiente tema. El 6 de noviembre fue usted cuestionada por diferentes medios de comunicación por los gastos excesivos de su antecesor, como el servicio de chefs, gastos en vinos, ostentosos por supuesto, y otras irregularidades. Usted mencionó que esto no sería una práctica de su gestión. Sin embargo, en un acto de congruencia se debió iniciar una investigación y una sanción. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué excesos e irregularidades se encontraron cuando llegó a usted a presidir? Si se inició también alguna investigación y por qué no se ha denunciado. Porque tal parece que los excesos que tanto le molestaron los condenó solo de palabra, pero en los hechos no los castigó. Por otro lado, tenemos entendido que hay diversas recomendaciones de la administración anterior que no se han publicado. Por ello le pregunto, ¿cuáles son los motivos por los que estas recomendaciones han tardado tanto en emitirse? ¿Acaso son correcciones técnicas o presiones políticas para modificarlas? ¿Ve alguna relación entre el incremento de algunas denuncias presentadas por violaciones a derechos humanos contra las jefaturas delegacionales y las denuncias de actos de corrupción en contra de los jefes delegacionales, teniendo el caso concreto de Coyoacán? Cambiando de tema, mucho ha dejado que desear su actuar en la comisión en torno al siguiente tema. Pareciera que los ciudadanos y los vecinos del Distrito Federal no tienen derecho a la libre manifestación, a protestar por los daños que se ocasionan a su patrimonio, particularmente por los daños cometidos durante la construcción de la fallida Línea 12. Cientos de casas están a punto del colapso, que, repito, se manifestaron pacíficamente y fueron reprimidos brutalmente por granaderos. Otro caso, los vecinos del centro histórico de Coyoacán se manifestaron por la iniciativa del gobierno de permisionar en sus calles la instalación de parquímetros. ¿Pero qué sucedió? También fueron reprimidos por granaderos. No basta con mandar visitadores y guardar silencio. No existe una sola recomendación al respecto, sabiendo que este grupo importante de vecinos, y que por cierto están presentes en este recinto, presentaron una queja ante la comisión. Por ello le pregunto, ¿qué opina de la represión selectiva de ciudadanos? ¿Qué no usted es partidaria de las ideas de tolerancia total a las marchas que colapsan esta ciudad? ¿Cuándo emitirá las recomendaciones que protejan los derechos de estas familias? ¿Dónde quedan los derechos humanos de terceros frente a la violación por emergencias, entre otros derechos, por supuesto, violentados?
Otro tema, una de las causales por las que Acción Nacional se opuso a la ratificación de González Plasencia como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue su defensa de los vándalos que cometieron desmanes el 1 de diciembre del 2012. Usted no solo está ocupada en la defensa de las personas involucradas en el 1 de diciembre que violaron el derecho de terceros, que cometieron ultrajes a la autoridad, sino a juzgar por sus declaraciones. Además, está muy preocupada por la indemnización de los llamados vándalos una vez más. Explíquenos por qué se antepone el interés de una minoría sobre el derecho de la mayoría de los habitantes de esta ciudad. Y por último, ¿qué opinión le merece la suspensión del servicio de la línea 12 del metro, ya que desde la fecha en que se suspendió el servicio hasta el día de hoy se han dejado de hacer aproximadamente 10.823.520 viajes? ¿Qué opinión tiene para los casi 11 millones de capitalinos afectados por la negligencia de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, quienes han quedado imposibilitados para transportarse dignamente por la suspensión de este servicio y que viola un conjunto de derechos, pero sobre todo el derecho a la movilidad? Presidenta, en sus respuestas, algunas no del todo claras, primero nos deja ver que la agenda de niños no representa una prioridad para la comisión que usted preside, por lo que le pido desde mi carácter de diputado del PAN en esta Asamblea Legislativa que haga su papel y lo desempeñe de manera ejemplar, porque los niños son el grupo más vulnerable de esta ciudad y la autoridad, este gobierno ha sido omiso y violatorio de sus derechos y queremos ver una comisión que haga su trabajo. En segundo lugar, también, y respecto a su antecesor, tampoco vi claridad en su respuesta, por lo que le pedimos que haga una investigación y que se sancione al respecto. Por otro lado, también, y muy lamentablemente, no veo de usted una solidaridad siquiera con los vecinos afectados por los hundimientos de sus casas, por la destrucción de sus patrimonios, a lo que insisto, la construcción de la fallida línea 12 del metro. Tampoco con los vecinos que fueron reprimidos enérgicamente por el gobierno por manifestarse por la imposición de los parquímetros. Debería ser una de sus posturas estar del lado del ciudadano, el cual es violentado en sus derechos, y no del lado de la autoridad, que parece tener cierta afinidad con usted. El derecho de terceros debe ser su primera necesidad, su primera manifestación de prioridad y de respeto a los derechos. En el discurso suenan muy bien los derechos y lo he venido insistiendo en esta asamblea, con autoridades del gobierno y con algunas organizaciones con las que he tenido la oportunidad de platicar. Pero aquí el reto es cómo hacemos que estos derechos sean garantizados, porque suenan bien en los discursos, hay partidos en esta asamblea que se sienten dueños de la bandera de los derechos humanos, por lo que también le pedimos desde esta bancada que sean los derechos humanos una agenda ciudadana, una agenda plural, y que en el seno de la comisión que usted preside se puedan discutir las propuestas y los temas de una manera ejemplar, porque los antecedentes de la comisión dejan mucho que desear a este respecto. Y por último, y lamento mucho que no me haya dado respuesta referente al tema del metro, a lo que ocurrió con el derecho de las personas a la movilidad, a transportarse desde una delegación tan lejana y que hoy se ven obstaculizados por la negligencia y la corrupción del gobierno.